WoW Gold Seller Rewards Just How Bad the Situation Is. Que básicamente habla con un tío que hace gold making y explica cómo es, cómo funciona el gold making y cuánto dinero saca. Porque saca una de dinero que es una locura, ¿eh? Saca una de dinero que no tiene ningún sentido. Esto para que te lo mire tranquilito, pero esto es un videazo, ¿eh? Esto es un videazo, tío. La verdad, el poder hablar con un tío que hace gold making y tal, en plan, a gran escala. Porque yo he hecho gold making, yo he hecho RMT. No en el WoW, lo he hecho en el Arcade y he usado bots en Nostale. Yo he usado bots en Nostale y he hecho RMT en Arcade, pero sin bots. Y los bots en el Nostale lo usaba para levear y para farmear, no para sacar dinero. Lo usaba para mi propio beneficio. Pero claro, tío, cuando te encuentras esta gente, de verdad es que la gente tiene montada aquí unas cosas que flipas, ¿eh? Tiene montado unas historias aquí. Y el mundo que hay detrás tan oscuro. Y la cantidad de dinero que se mueve aquí. La cantidad de dinero que se mueve no tiene ningún sentido, ¿eh? No tiene ningún sentido, tío. ¿Queréis que lo veamos? Si queréis lo vemos. Yo es que ya me lo he visto, entonces no voy a reaccionar de primera. Pero si queréis lo podemos ver, vaya. Es que es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad, tío. Es una locura. Buah, esto es una locura, ¿eh? Son 20 minutazos de, literalmente, es que es una flipadera la de dinero que se mueve. Es una flipadera, tío. Y esto tanto clásico como retail, ¿eh? This rabbit hole goes much deeper than you think. We've barely scratched the surface of just how disgusting the RMT world is. ¿Qué es esto, tío? En plan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 por 2, 32 en cada ordenador. En plan, que la gente tiene zulos llenos de bots. I've been lucky enough to, one, interview a long-term esto es peor que las criptomonedas, who was in the Escúchame. business for 10 years and has a very eye-opening perspective on the industry with a lot of insider information. Two, a gold-selling website themselves agreed to do a written interview, meaning they didn't get on voice with me, but they did. Es que han podido hablar con la gente que hace RMT a gran escala. Eso es una pasada, tío. Eso es una pasada. Website and the kingpins of the industry enact their enterprise. And on top of all this, some of the biggest GDKP group leaders have come forth to reveal even more shocking truth. Eliminar el oro de la ecuación completamente. No sé qué. Todo lo que hago es tarjetazo para comprar oro, pero ítems no. From what I researched in my original video. Tengo una gran cantidad de compradores grandes que me preguntan eso. Solía cobrar a la gente dinero real por spots. O sea, es que la gente ya no, ni siquiera paga por dinero en el WoW, sino ya no ni siquiera pagas por ítems en Classic, por ejemplo. De tipo, pago, yo qué sé, 100 euros para que me den, pues yo qué sé, tío, un trinque de trialo de cruzaderes, yo qué sé. No, es que pagas dinero para que te metan en un spot de un GDKP. Dinero real. Y la gente lo paga. O sea, me flipa tanto el dinero que mueve esto como la facilidad que tiene la gente para pagarlo. En plan, que se la pela lo más grande y dicen, ah, sí, pues pago dinero, me da igual. Bueno, así me lo quito de encima. Me sorprende más la facilidad que tiene la gente para soltar dinero, sabiendo el peligro que corre esto. Y el decir, bueno, pago, ya está. Bueno, paso de buscar una guild, paso de hacer progress, tal, te lo pago. Me sorprende más que haya tanta gente que esté dispuesta a hacer eso que todo el dinero que hay detrás. ¿Sabes? Because gold in the game has become so worthless and deflated. ¿Hasta que dicen algo? Bastante estúpidamente caro cuando lo pones en perspectiva de por qué, pero tiene más sentido. Están pagando a gente para que pilote sus personajes, para que los juegue por ellos, en PvP para el título de Glad de Rank 1. Y para hacerlo necesitan el mejor equipo para hacerlo más fácil. El jugador que va a ser pilotado le dice que tiene que comprar X ítem y que le costará, por ejemplo, 400 euros un arma. El cliente paga los fondos para comprar el arma. GG well played. Otro escenario es un booster de PvP que le cobra a la gente 80 euros a la hora para coaching boosting. Un par de cientos de euros es un gasto de empresa que se vuelve a recuperar. Los GDKPs es solamente el problema que se enfrenta al público, el hijo que se enfrenta al público de todos los problemas del RMT de Gruaz. Es que, claro, es que tú quieres pagar un busteo de rank 1 y tienes que pagar por el busteo de rank 1. Pero no solo eso, sino que luego te dicen, bueno, es que si quieres ser rank 1, si quieres que yo te suba a rank 1, tienes que ir full bis. Cómprate el equipo full bis. Es como que te están llevando todo el rato a que te gastes más dinero, ¿sabes? Digo, vale, yo te llevo a rank 1, pero primero tienes que comprarte esto, porque si no, no te puedo llevar rank 1 y como que estás obligado. Y es más y más y más dinero. Qué barbaridad. But for now, grab a beer and some popcorn because it's time to fully reveal. Qué barbaridad. Gracias, Don Simio, por los 6 meses. Ningún sentido, la verdad.
Capítulo 1. El origen. The most interesting part of interviewing a gold seller was learning about how the hustle has evolved over time. Redmage, who agreed to do the interview with me, started gold selling in the original Burning Crusade expansion. En TBC. Originally he had a... O sea, el RMT lleva existiendo literalmente desde toda la vida. Porque si tío este empezó en TBC y es el único que lo puede contactar, imagínate. fairly basic factory job. He also inherited a cat from somebody who was too ill to look after the cat, and the cat itself had a number of health issues. I swear this is relevant because he had to pay for large vet bills for the cat. So he decided to turn to farming gold on his paladin and then selling it for real money to cover the costs. Atentos a esto, os habéis enterado, ¿no? El tío empezó a hacer RMT porque con su trabajo no tenía dinero suficiente para pagar el tratamiento veterinario del gato que adoptó. El arco de personaje, evento canónico. Te encuentras un gato, es su evento canónico, literal, ¿eh? That's basically how I got my start, is to cover a significant medical expense for an animal. Roughly after the first payment deposited, my brother looked at it and he's like, how did you pull, $420 something in less than a week? And I'm like, oh, I just $420 en menos de una semana. farmed a whole bunch of gold on my paladin. He's like, why are you not doing that as a job instead of working at that awful factory? But he quickly realized that he could actually make more in real life money selling WoW gold than working his day job. $427 in under a week for farming a little gold on WoW on a single character isn't a bad amount of money if you think about it. No una mala cantidad. Y además teniendo en en cuenta que esto es hace... ¿Cuánto salió la TBC? La TBC salió hace 13 años, ¿no? Así. En plan que, contra, ahora hay mucha más inflación y tal. Antes había mucha menos. Con lo cual, hombre, tú ahora mismo ganas $427 a la semana y estás bien, estás bien. Pero es que hace 13 años tiene mucho más valor. Porque no había tanta inflación. Con lo cual se acentúa más, ¿sabes? Que esto a principios de los 2000 ganases tanto dinero. Hace 16 años, ¿no? Fíjate. Hombre, es que tiene más valor también, ¿eh? No solamente eso. Que, fíjate, sacaba más dinero con esto que con el trabajo, pero a ver, bueno, es que también te para pensar esto y es como, bueno, sí, vendiendo droga también saco más, ¿no? Aquí te tiene que plantear un poco, bueno, ¿sigo en este camino o no? for blue gear, then disenchant it for radiant shards. Back in the day, gold was much more expensive than it is now, very similar to the original classic WoW. The gold was pricey. I know of a few people who farmed gold, got over like 10 grand and went and bought a car. There was the old Razor Fen Down dungeon. I could run the entire thing in about 6 minutes on the paladin. Kill off all... Ah, bueno, creo que está explicando el farmeo, ¿no? Creo que está explicando el farmeo. Sí, os paso el enlace. I could run the entire thing in about 6 minutes on the paladin. Kill off all the enemies and walk out with... Sí, vale, está explicando el farmeo de la TBC, ¿no? Que es lo que hacía. 8 radiant shards. And on the hour basis at the beginning of Burning Crusade, that came out to a little over $22. Y aparte, piensa que si eres de los primeros en hacer esto, $22 per hour, $22 a la hora. $32 per hour, and that's just on one character. 32 a la hora. Y además es que eres el primero en hacerlo, con lo cual tienes el nicho cubierto. ¿Entendéis? Esto es como los NFT. Si tú vendes el NFT la primera semana que salió el boom de los NFTs, te hacen millonario. Luego esto hace así, porque va pillando un montón de interés y cada vez tiene menos peso. Que bueno, lo de los NFT es otra cosa por lo que se fue a la mierda, ¿no? Pero me explico. Si lo pillas al principio y eres el único que aporta tu servicio, pues puedes generar un montón de dinero porque no tienes competencia. Y claro, este tío empezó hace 16 años. At first, I went through a company called MMOPin, MMOPin, I think it was called. Como cualquier negocio, ¿no? It was a small company that was actually centralized here in the US. It was run by a grandmother and her grandson that lived in Montana. I was selling... Tío, esta es la persona que lleva la página de RMT. Que no es un chavalito de 16 años en su casa, super friki. No, no, no. Es una señora que tiene nietos, la que se encarga del RMT. Es que, por eso te digo que este vídeo es constantemente plot twist tras plot twist. Es una salsa. Esta persona es la que lleva la página de RMT, que es la que se lleva una gran parte del dinero, porque compra el dinero más barato, o sea, compra el dinero barato y después lo vende más caro, ¿sabes? Literalmente Wowgram haciendo RMT, ¿eh? 22 euros por cada K de oro.
y lo vendían a They moved on to 25, de websites 25-40 like para sacarse un dinero. GX when they rebranded. Now, MMOPin also had a contributor system. The more gold you farmed, the more points you got on the website, and then you could actually redeem that to buy actual game keys. There was also a forum and group chats where people collaborated their strategies on gold farming. Farmers were largely from South Vietnam. These were the Giga Chad farmers who knew all the best strategies to De farm Vietnam gold. eran los Again, farmers. Back in these days, you couldn't just find all the information out on YouTube. The more important Claro, part. es que el que sabía hacer RMT era un dios, porque claro, tú no podías buscar hace 16 años tutoriales en YouTube de esto, porque no existía YouTube. La gente subía 3 tonterías a YouTube porque no lo subían con pensamiento de que lo viesen mucha gente. Usaban YouTube como el que usa Instagram, por subir un vídeo y dejarlo subido. Claro, si tú sabías alguna forma de farmeo o de ganar dinero, te la quedabas tú nada más, salvo que lo compartiese en algún lado, y claro, lo que usaban eran foros y todas esas cosas. Contributed forum helped people find different kinds of gold farms to help out with their current situation. Chats, group farms. I did farm with a lot of people from not Taiwan, South Vietnam, I believe. Vietnam del Sur. Barely spoke any licks of English, but those guys were just fantastic. By the way, guys, this video has been an immense amount of work. It's taken me a good month to finally get this video completed, so I would really appreciate it if you did subscribe to the channel. I also like Que to give back to sí, people who que ahora me do subscribe suscribo. to the channel. So if you wanna Que know how to sí, be master que subscriber, sí, then que all you sí. do is check out the description Que of sí, my que me descargo tu subscriber jaula, que and sí, try it. que We then went to sí, talk que about how sí. much gold he was making at his absolute peak and what the value was. It depended on expansion. During Wrath of Lich King, I moved around 300,000 gold per month at about between 20. 300k en WOTLK, en la original WOTLK. Eso es mucho dinero. Eso es una locura de dinero, ¿verdad? En la LK original, mover 300k al mes de oro. Eso es una salvajada, ¿no? Claro, es que yo no estoy acostumbrado a esta cantidad de dinero. Pero, joder, hace 14 años, mover 300k de oro. And $23 per thousand. So about between, I want to say between $2,000 to $4,500. Entre 2.000 y 4.500 dólares se acaba el mes con esto. When I moved it and who I moved it with. So again, adjusted for Es que inflation, mejor que un trabajo this is normal. $3,000 to $6,000 per month. We Es also que began to talk about how the value of gold began to deflate massively towards the end of Wrath of the Lich King. This was largely because more and more people like Red Mage were getting in on the hustle and selling gold. Que aquí ya la Therefore, the burbuja gold explota had to cuanto keep más gente se moving mete a on the hacer books. RMT. It actually deflated to $15 per 1,000 gold at the end of Wrath, and by the end of Cataclysm it was $7, and then by the time WoD turned up, you were lucky to actually get $1.50 per hour of farm. En Draenor, es que Draenor fue un golpetazo duro, para el oro. Fíjate, hemos pasado de en la TBC $30 a la hora a en Draenor sacar 1,5 a la hora. Claro, cada vez más gente que lo conoce, internet tiene más movimiento, y Draenor también, que sacabas dinero, no sé, levantamos una piedra y te salían 500k de oro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, claro, esto se desinfla un montón. But there was another problem in the gold selling world that was making the ¿Qué estamos gold viendo? Un so documental de cheap. Dantaes. And it's interesting to see how gold farming and selling has evolved because of this practice. Obviously, I'm talking about botting. Y aquí es donde empiezan los bots. Ya no vale con una persona porque no saco dinero suficiente. Ahora First una armada. surge of bots really happened during the Glider days. This was the first good bot that you could buy and make a decent amount of gold with. It was so good that Blizzard actually decided to file a lawsuit against the bot owner. Blizzard shot themselves in the foot. They managed to lose their case against Intentaron Wildfire, cerrárselo. but they managed to keep the injunction on the sale of WoW. The judge that was presiding over the case obviously had stock in Blizzard, so it made no sense he even had the power to do that, but whatever. The guy who owned WoW said, you know what, it'd be a shame if this source code got sold out to somebody, and that's exactly what happened. So now you have an incredibly effective and powerful Le subo el bot vídeo, se lo puedo subir. towards the end of Cataclysm. Yo que lo escucho that fuerte. Not only was undetectable because it ran below what the WoW Warden systems could detect it at, but readily available and being distributed under different names under many different companies. So Blizzard once again boomeranged themselves in the face. They cut off the head of the Hydra and more Sí, heads ruined intentas its place quitar in the form of una empresa more de bots, bot te van a salir companies. 80 más, da igual, When porque cada Glider vez hay más started, they movimiento. had around Exacto. 20k users, but by the end of the court case, they had way over 100,000. So the court 100.000 personas usando didn't bots. achieve anything apart from growing Cada persona que usa bots, ¿cuántos bots puede tener? 30. En el menor de los casos, 50. O sea, estamos ante 500.000 de bots.
medio millón de bots. Botting scene. Glider was incredibly difficult to detect because it worked underneath. Te quiere venir una case. Vale, ahora después de hecho. System works like this. Perfecto. If your account gets suspected of botting, it will randomly download itself Voy con el Warrior, ¿vale? secretly while you are playing the game. So an actual program will be downloaded onto your computer while you have the World of Warcraft client open, and then this scans your processor log to see what other programs you are running. But the issue is that many bots are totally undetectable by Blizzard's warden system, especially today because they haven't really made ¿Alguna que ha usado bots alguna vez? ability to detect bots. ¿Alguno de los que están por aquí? The warden system works quite well originally. Yo es que nunca he usado bots en WoW. He usado bots en no, es que tampoco no usé bots en Nostale. Usé macros y autoclickers, pero no llega a usar bots. Claro, es que no llega a usar bots. Me daba miedo usar bots en el Nostale. Entonces usaba mucho autoclicker y muchas macros, muchísimas macros. Y con un par de ordenadores tal, dejarlo. Que los personajes hiciesen cosas. Y un par de veces me intenté... Y fíjate, ¿sabéis cuándo me pillaron los GMs? Las veces que estaba farmeando de forma legítima. Siempre que estaba farmeando con macros y con autoclickers, nunca me decían nada. Nunca me decían nada. Y las 3 veces, no sé, los que habéis jugado Nostale, pero siempre hay un punto en el que tú tienes experiencia de nivel y experiencia de profesión. Y si no tienes la profesión alta, no puedes usar las specs más buenas. Y muchas veces tienes que estar farmeando bichos de nivel low para subir profesión, para no subir nivel. El spot suele ser, al principio, el spot de las vainas de pi, que son isantitos. Hay spots de 4 vainas que las matas, van saliendo y las van matando y no paran de spawnear. Y estás todo el rato ahí. Y te pegas farmeando. Y puedes dejarlo ahí AFK y hay mucho bot ahí. Pues las únicas veces, las 3 veces que estaba yo manualmente leveando profesión ahí en las vainas de pi, fueron las únicas 3 veces que me wispearon GMs. Y yo diciendo, hola, sí, estoy aquí. Y digo, menos mal que nunca me dieron nada cuando estaba usando bots, tío. On players' privacy. Hay gente que ha hecho estas cosas, ¿no? El honor body, ¿no? ¿Cómo está aquí? Had to dial back warden's detective ability. Bot software runs very deep on your computer below the operating system so that the warden can't detect it in the processing log. And as far as I understand it, the warden system cannot go deeper into your PC without legal issues. So warden will never be good enough alone y si te pones una máquina virtual tampoco puede detectar el proceso Blizzard, ¿no? GMs are needed so badly in the game. But obviously, as we know, Blizzard laid off more than 1,000 GM and support staff. Es que no puedes automatizarlo todo. Máquina contra máquina nunca vas a ganar. Porque van a desarrollar cosas mejores. Pero si no paran a despedir gente, without getting banned, and are normally only picked up by the infrequent, let's be honest, big ban waves. Red Mage actually came quite close to getting banned because he had a close encounter with a GM, something that just doesn't happen anymore. There was a GM occasionally turning invisible, following me around Wintergrass, and I stopped and I looked up into the air where I knew he just reappeared and disappeared from, and I said, okay, come out. And he popped in, and I'm like, well, why are you following me around? He's like, I suspect you of botting. And I'm like, se encontró un GM. I saw another alliance, and I ordered my kill squad to kill him because he was competing with me. They killed him, and he's like, oh, you're not a bot. And I'm like, no, sure. And this is what is currently missing in the game. GMs actually doing stuff. Red Mage knows how to Yo la última vez que me encontré un GM, ¿alguna vez habéis encontrado un GM? Yo la última vez que me lo encontré, no me he encontrado otro. Fue el primero que me encontré en mi vida. En el PTR, en la Torre de Magos. Cuando le iban a abrir. At level 7. He did not get banned using this teleport exploit until the end of Warlords of Draenor. So this guy was teleporting between mining nodes for about 5 years and he didn't even get banned. Se estuvo usando hacks de teletransporte entre nodos de minería durante 5 años y no fue baneado. Pues nada, Blizzard sigue sin contratar mano de obra. Perfecto, tío. Sigue sin contratar mano de obra. Maravilloso. O sea, un tío literalmente 5 años volando y teleportándose entre los nodos y se la pela Blizzard, plaga. Me da igual. This is how bad it was back in the days of Mr. Pandaria. Imagine how bad the situation is now with even less GMs. Claro, y esto en Pandaria ahora hay muchos menos, sí. In Raflichkin Classic is totally corrupted with hacking tools and win trading, and nothing is being done about it. We'll make an exclusive episode about that in the future. Oh, ¿habéis visto esto? ¿Habéis visto esto alguna vez? Yo esto lo he visto. Hay un canal de Twitch. Es que el win trading en la WTLK no tiene ningún sentido. Pero hay un canal de Twitch que es un bot que está constantemente diciendo quién acaba de entrar en arena y quién acaba de salir. Para que tú coles justo cuando la persona a la que no te quieres enfrentar no esté, y para que cuando esté la persona con la que te quieres pegar, esté. Y está todo el rato. Es un bot que está todo el rato. Big Da Fishy, Exit Arena. Ignoth, Enter, Dalaran Arena.
Loli Girl entre na gran arena. Todo el rato así. Es una barbaridad. Hay un win trade. Yo de LK no lo entiendo, pero hay un win trading en la LK que no tiene sentido. One question people are wondering is how do people avoid getting banned by selling and buying gold? Well, to be honest, it's actually very simple. There's a reason why Red Mage sold gold for 10 years without getting banned. One, you do it smartly. You don't trade a truckload of gold on a low-level character at 2 o'clock in the afternoon. Secondly, you do it on a high-level character, so it actually looks like a genuine transaction of gold. Three, as I've mentioned, you can get a guild bank to effectively launder the gold. It's funny how this worked 15 years ago and it still works today. The last Hostia, no había pensado en esto, ¿eh? Es verdad. Puedes, en lugar de tradear dinero a la gente, que es muy sospechoso, puedes tener una hermandad, invitar a la gente a tu guild, darles acceso al banco y meter ahí el dinero. Y como es de tu guild, no hay ninguna sospecha de que use dinero del banco de la hermandad. Nunca lo había pensado, pero es verdad, una forma muy inteligente de dar grandes cantidades de dinero sin que... Porque si tradeas directamente, estás dando muchas cosas. ¿Qué te está dando él a cambio? ¿Sabes? Pero no había caído en esto, tío. Sí, recién me entero. Es que ya te digo, yo no estoy enterado de la escena del RMT en el WoW. Yo hice RMT en el Arcade, pero aquí en el WoW no. Entonces me la pego un poco. Items of value to then sell on the auction house. This is the most safe way, but obviously there's a risk of not being able to sell the items or the price adjusting, but what normally the gold seller would do is any gold that they didn't make by selling the items cheaper. Si tu hermandad tiene dos personas no sospechosos, hombre, no querrías que tenga dos personas. Evasión de impuestos. Lo que yo voy a hacer dentro de nada cuando me vaya a Andorra. One thing I've been personally very curious about is how these gold sellers stay on the right side of the law when it comes to paying the tax man. And is it even against the law? Well, just from doing some basic research, it isn't actually against the law to sell in-game currency in a video game. No es ilegal, a ojos del Estado, no a ojos del juego, no es ilegal vender monedas de un videojuego. O sea, tú puedes estar dado de alta como autónomo, como gold trader. O sea, RMT es un trabajo legal. También teniendo en cuenta que la gente que lleva estas cosas son todos unos viejos y ni siquiera entienden lo que hago yo de streamear. En plan, el día que tenga yo una revisión, una inspección de Hacienda, voy a tener que estar aquí una hora explicándole lo que hago porque seguramente no tengan ni idea de cómo funciona esto, ¿sabes? Algún día supongo que tendrán una inspección de que vendrán aquí y dirán, hey, tal, ¿de dónde viene este dinero? Tal, y tendré que explicar, si no entenderán una mierda. Y claro, esto es lo mismo, pero es que resulta que no es ilegal. En plan, tú puedes decir, ¿de qué trabajas? Pues trabajo estafando a la gente en un videojuego y sacando dinero de ese videojuego. Vale, bueno, tú estás poniendo el dinero, ¿no? Ya está. Bueno, nosotros nos quedamos el porcentaje de impuestos que corresponde, ya está. Pues nada, un saludo y ya está. En fin, también es que, yo qué sé, cada día van saliendo también trabajos más raros, ¿no? Es que explícale tú esto al inspector de Hacienda. Pero es que piensa luego, explícale tú al inspector de Hacienda, una chavala que se dedica a OnlyFans. Explícale al inspector de Hacienda que está facturando miles de euros de una empresa porque te dedica a vender fotos. Te va a decir, a verlas, que a ver si es verdad. So, Red Mage was able to just set himself up as a self-employed person, do a self-assessment form, and you're good to go as long as you pay your taxes. ¿Cómo va a ser ilegal? Hombre, tío, párate a pensarlo, porque tu trabajo consiste en sacar dinero a costa de que otra empresa salga perdiendo sin su consentimiento. Porque lo que tú estás haciendo va en contra de los términos de servicio del juego. O sea, esto está en contra del contrato que tienes que aceptar cuando vas a jugar al juego, ¿entiendes? El juego no permite esto y tú estás sacando dinero de algo que no permite de dónde lo estás sacando. Por eso me refiero que no es ilegal, yo creo, porque es que no tienen ni idea de qué consiste esto, ¿sabes? Y ni siquiera se van a poner a investigarlo. Yo supongo que se la pela, ¿sabes? O sea, salvo que estuvieses, yo qué sé, ingresando mensualmente cientos de miles de euros, cientos de miles de dólares, entonces a lo mejor podrías levantar sospecha. Pero si estás simplemente sacando tus 5.000, 10.000 al mes y ya está, o te olvidas. Y bueno, y ahora lo que vamos a ver aquí, evasión de impuestos. Que puedes evadir impuestos también y ya está, ¿no? So the strategy is to make a fake company, set up this company in a different te haces una empresa en otro país que no tenga ninguna presión fiscal y ya está. Probably very difficult for the tax man to tax. They're selling a digital product. It doesn't actually have a physical form. And on top of this, it's in a virtual make-up-believe world. Secondly, the world is run by boomers who struggle to even understand what World of Warcraft is. A good real-life example of this. La cosa es que no entienden cómo va esto, no entienden de qué va. What I do for a living when getting car insurance. Strangely enough, YouTuber or content creator isn't in the database. The company that Red Mage originally sold gold to got into a lot of trouble for evading tax by making a shell company. Shell companies? Oh, absolutely. MMOpin got the first company I made. Claro, sí, viste, Shell Company es tener otra empresa a la cual con la que blanqueas dinero, ya está. Es como, imagínate, vendes droga, pero tienes un restaurante y el dinero que sacas de la droga lo metes en las cuentas del restaurante, ¿sabes? Entonces estás
digamos, a ojos del Estado, estás generando dinero de manera legal porque tu restaurante está dando dinero, pero en realidad el dinero no te lo está dando las ventas del restaurante. Tú lo estás metiendo manualmente del dinero que sacas vendiendo droga, ¿entendéis, no? Eso es una de las formas de evasión de impuestos que puede haber. O bueno, de blanquear dinero, ¿no? Eso blanquea dinero. Es lo mismo, ¿no? Yo qué sé. Bueno, no es lo mismo. Evadir impuestos que blanquear dinero, pero es como los que seáis españoles. ¿Cuántos de aquí sois de España? Decidme. ¿Cuántos de aquí sois de España? Decidme si sois de españoles. Para saber si vais a entender esto. Hay gente española aquí, ¿no? Vale. Pues mira, un ejemplo muy claro de una shell company. Ejemplo clarísimo en España que lo vais a entender todos. Mira, un ejemplo muy claro en España de Shell Company, la casa de las carcasas. Yo no me creo que esa empresa lleva abierta 10 años, que tenga 5 trabajadores en cada local y yo nunca he visto una persona allí comprar una carcasa de móvil. Jamás he visto a nadie comprar una carcasa de móvil. Lo siento, jamás. Eso tienen otra cosa detrás, que es que está generando mucho dinero de forma ilegal y lo están metiendo como ventas de la casa de las carcasas. Es que tal cual te lo digo. Es que no me puedo creer que puedan pagar a 5 trabajadores que están allí con el móvil y que nadie vaya a comprar una carcasa. Que no me lo puedo creer. Lo siento, pero no me lo puedo creer. No. Eso es una shell company. ¿Queréis dejar de felicitarme el día de Perú, que yo no soy peruano? And then the Federal Trade Commission got a raid of their servers in the US that were, maintaining their website. And within like a week, despite their backup, within a week, that company was entirely gone. The last I heard, the person who was operating that website did I think about 3 years for tax evasion. 3 años en cárcel por evasión de impuestos. This company also had a bot farming enterprise working in-house, but back in these days, most of their gold did actually come from manual farmers. As the price of gold began to depreciate, the gold-selling companies had to look for new strategies to get gold, and this is when the practice of keylogging entered the game. This actually happened to me personally a few times back in the day. It's the reason why the Blizzard Authenticator became a thing. What would happen is, first of all, you get an email that looked like it was from Blizzard, and just from opening the email, this would install the keylogger onto your PC. Either that or you buy de gente hackeándote para usar tu cuenta and this would para then farmear. track what you are typing when you log into your World of Warcraft account or other accounts, and then that's it. Game over. They have full access to your account. A certain point after the gold started hitting down about the $5 mark per thousand, a lot of companies todos aquí hemos tenido el típico amigo familiar que te ha dicho: oye, ¿tú qué sabes de informática? ¿Tú puedes hackear la cuenta de Facebook de mi familiar o de mi amigo? Todo el mundo hemos pasado por eso, ¿no? Yo no soy el único que ha pasado por eso, ¿no? Todo el mundo tiene un familiar o un amigo que nos ha pedido que hackeemos la cuenta de Facebook porque nos ve todo el rato con el móvil, con el ordenador, ¿no? Just to go fishing and see who they can catch and loot their account for everything they're worth than it was estoy bloqueando los subtítulos, no me he dado cuenta. Some regular dude working at a desk job farming gold all day. Stealing was absolutely a problem. It still is a problem to this day, although the botting is more of an issue than just flat. Although Red Mage didn't actually bot himself, he had many contacts in the industry who did on a large scale. Pretty much from the dawn of time, you've always been able to run a bot consistently for 2 to 3 months before you get banned. Now, Red Mage's theory on this is that Blizzard puedes estar 3 meses con bots hasta que te baneen. Es que le saca rentabilidad. O sea, si Blizzard está lenta baneando, es que da igual que te lo baneen. To farm a little sub-money on Mira top esto. of the money needed to buy the game. Mira esta locura. To increase the amount of money that they can make in the future with the WoW token. He also confirmed my theory that gold farming companies will reverse engineer the bots es que esto es más grande que una minería de criptomonedas, ¿eh? Es que esto es una barbaridad, ¿eh? With their own software engineering staff, and therefore no longer have to pay the monthly fee for the bots on other websites. It's pretty simple, basically. They can employ a freelance software engineer to reverse engineer the bot, and there you go. They have their own bot that they can operate in-house. Claro, y en vez de tener que pagar a la empresa de los bots su programa, pagan a un developer que saque el código y crean ellos su propio bot y lo pueden ir mejorando. Madre mía, tío. Blizzard claims it does. Well, to nobody's surprise, it hasn't, okay? Not only can you actually now buy game time cheaper by purchasing WoW Gold on third-party websites than buying a WoW token to effectively play the game for half the price, it has also severely reduced the real money value of gold. Now, lo peor es que le dejan grabar todo sabiendo que no va a hacer nada Blizzard. Fíjate cómo de confiados están. Que a ver, no han liqueado ninguna información personal, pero están tan confiados de que aunque les baneen, ya han dicho, lo baneen cada 3 meses, le da igual. Sé que lo van a recuperar. All that really needs to happen is the gold sellers now. Tú piensas, si un
un goldmaker saca en... O sea, imagínate, te cuesta setear a todos los personajes en nivel máximo, que te voy a decir, voy a ponerte un número, ¿vale? 5.000 euros te cuesta poner a todos los personajes en nivel 60 y prepararlos para farmear, o 70, lo que sea. Y hasta que te banea Blizzard, generas 50.000 euros. Da igual que te pille Blizzard. Blizzard te pilla demasiado tarde, ¿entendéis? Tipo, si tú haces aquí como una línea, ¿vale? De tal, esto sería como el coste, ¿vale? El coste sería así. Empieza aquí abajo y luego va subiendo. Si Blizzard se da cuenta antes de este punto, si se da cuenta en esta franja de tiempo, entonces hay pérdidas. Si Blizzard los pilla antes de este punto, no renta hacer botting. Pero si Blizzard lo pilla aquí, en cualquier punto de aquí, da igual, son ganancias, mayores o menores. Da igual cuando le pillas, porque ya te está saliendo positivo, ¿entendéis? Que te pillan aquí, bueno, ha generado poco. Que te pillan aquí, ha generado muchísimo, vuelta a empezar. Pero y sabes que siempre van a tardar este tiempo, puedes hacerlo tranquilo, porque aunque te corten el grifo, has salido ganando dinero. Puedes volver a hacer. Undercut the WoW token, and therefore they have to run more bots on their PC to continue making the same amount of profits. And now with virtual machines, this honestly just isn't a problem for gold sellers at all. They just have to make a few changes to increase the amount of gold they have found. Doesn't deter gold farmers full máquinas virtuales y todo. shape or form. Effectively, Blizzard is by using the token, setting a price minimum, and all the bots have to do is be below that. At this point, it is just painfully obvious that the WoW token is in the game purely Sí, to vale, make claro, Blizzard al poner el more token profits. ya hay un precio And what's even mínimo more siempre, stupid sí. is now that they're making more money with the WoW token, obviously more profit, they're then not spending this profit on GM support. People will argue that, oh, well, Blizzard's technically not selling gold. They absolutely... Server muerto. No Y habrá gente farmeando, for a player ¿no? or a person to track if they're putting tokens up there themselves. We don't know the algorithm it uses to calculate its price. We do not know a lot of factors in how that is operating. Yo todavía estuve viendo a Zermuk un rato y estaba con un personaje en la Classic en un servidor muerto y hacía un /who y veía como, yo qué sé, todo magos en la misma zona leveando. Y se notaba a la legua que, como en un server muerto, estaban allí todos los bots, porque se ven que como no había gente, nadie los iba a ver y nadie les iba a reportar. Y claro, y da igual. Levean allí, tranquilos, sin ningún rigor de reporte, generan allí todo el dinero, luego les renta pagarse el cambio de servidor y ya está. Y fuera. Te voy a confesar, yo sí le saqué dinero a Old School RuneScape. Sí, me lo creo. Yo saqué dinero a Arcades. It really feels to me like Blizzard barely care about fixing RMT issues in the game. My theory is that they dedicate a very small budget for game master support, especially for Wrath Classic. No creo. Tendrán que gastar demasiado dinero para arreglar el RMT. Ya es demasiado grande el problema como para arreglarlo. Es demasiado grande. And the economy goes out of control. But honestly, I would argue that we're already halfway there. Bot accounts are able to farm for months and normally only get picked up by these big ban waves. And it's got me thinking, why on earth are these big ban waves not happening once a week instead of only every few months? If it's a financial issue, then Blizzard just need to come correct and spend the money to employ GMs to find the bots and get them banned. The shorter a bot's life, the less profit they will make. Cuanto menos dure, menos dinero saca. Lo que acabo de explicar con la ruta. Fast enough in order to make the business unprofitable on a large scale. Tardan demasiado y da igual que lo banen. Pero se nota que no le interesa a Blizzard para esto. Sacan un post en WoW diciendo: hey chicos, hemos hecho una de bans, ¿vale? Nos preocupamos por el RMT. Ya, pero lo hace cada 3 meses y en 3 meses han sacado 10 veces el beneficio, entonces da un poco igual. Financial profit. It's also extremely cringe when they announce in a blue post that they've had an account banning wave. It's like a child trying to get approval for a little scribble they've done in class to get stuck on the fridge. Lo que acabo de decir. God, bro, seriously. They shouldn't be banning accounts once every few months and expecting us to be impressed. They should be doing big ban waves weekly. Que es cada semana o cada 3-4 días. Sí. In fact, I don't think a bot should be able to function for longer than a few days without getting banned. They do these blue posts to get a pat on the back from us, but honestly, it's more of an embarrassment for them, because they make themselves look Esos posts están hechos para que la gente que no entiende... Es igual que lo de sacar el parche de 1.7. Estos posts cada 3 meses diciendo: hey chicos, hemos baneado muchos bots. La gente que aplaude esos posts es la misma gente que aplaude el parche de 1.7 que va a salir como diciendo: buah, Dragonflight es la expansión que más contenido tiene, tenemos un montón de parches. Tú sabes que lo que
tiene el parche de 1.7. Solamente tiene contenido si eres no muerto o elfo de la noche. Si no eres no muerto y no eres elfo de la noche, leveado a mano, no hay contenido para ti en el 1.7. Pero te lo están vendiendo como, hey chicos, que Dragonfly tiene un montón de parches, la mejor expansión del mundo. ¿Sabes? Como nada más cuela para la gente que no tiene ni idea. Does seem to have a limitation due to its legal issues, but I'm going to remind you of a little story that I've talked about on the channel before when I played a community Pokemon MMO. Now, I was botting in this game. Alright, I admit it, get your pitchforks out. What I was trying to do is farm EP values on the little Paris Pokemon in Mount Moon. In fact, I wasn't even botting, I was actually just using Razor Synapse macros. And after doing this for about 20 minutes, I was automatically flagged for botting and had to type in a captcha to verify that I was human. I don't see why Blizzard can't do something similar. Why can't they develop some kind of AI software that detects when you're doing something sus in-game? For example, a player these days very likely won't instance farm the same dungeon over Claro, es que lo fácil que sería, vas 5 veces seguidas a Botánica con un DK al mismo ritmo que te pregunten, yo qué sé, para confirmar, ¿nos puedes confirmar que estás haciendo actividades sospechosas? ¿Puedes confirmar que eres una persona? Sí, soy una persona real. O que te pongan una cuenta mantenga, un catch-up o lo que sea. Pero no quieren. Es pereza, no quiere Blizzard, le da igual. In fact, I wouldn't be surprised if less than 1% of players right now actually farm gold these days. So when an account is farming gold, it's already pretty suspicious. Make those accounts verify that they are human, or once they've done it multiple times, a GM then knows that that account is human and then they'll stop doing it. Or, a GM will already be able to see when an account isn't a bot account, because if they've been actively doing normal player stuff for years like raiding, then it shouldn't really need human verification. But if an account has done nothing but farm Botanic from the day of its conception, from the day that they paid for the level 70 boost, then obviously muy that's sospechoso, suspicious. exacto. Que una cuenta no esté todo el rato en Botánica. Detecting whether an account has done nothing but farm golds, don't know why I said that, nothing but farm gold for a few days. And then a GM should be monitoring that account to see if it's a bot. Blizzard seriously need to invest in AI. No solo pereza, sino que los bots tengan que pagar las cuentas cada 3 meses XD, dinerito para Bobby. Eso también lo he pensado, tío, de que probablemente de alguna forma Blizzard saque dinero de esto también. Sacan oleadas, vale, pero luego la gente comprándose el busteo al 60, todos los bots comprando busteos al 60. Es dinero que entra para Blizzard también, ¿no? Es que de alguna manera yo creo que también dicen, mira, el problema no nos es tan grande porque no estamos perdiendo tanto. O por algún lado sacamos también dinero por otro sitio. Es que también yo creo que es eso precisamente. Yo creo que es eso precisamente, tío. Bots and actually employ more GMs for human verification, especially before gold farming companies start investing in AI technology, because they definitely are. Another big issue is how RMT selling isn't against the law. Hopefully there will be progress made in the real world to introduce laws and restrictions on the practice of RMT. This would make it harder for the industry to function, which would be a great deterrent, but the problem is, how do you make the practice in any shape or form illegal when it basically has no direct negative side effects on the real world? It only really affects the in-game world, and who cares about that in a courtroom full of boomers? Maybe an argument could be made that there is negative side effects in the real world for consumers of video games. Personaje bloqueado, GM Island. ¿Esto ocurre de verdad, tío? En plan, ¿te podían mandar a la isla de los GM? Esto será los servidores privados, ¿no? Be sure not to miss my next episode of Strangleform Vice, where we'll be going over my interview with an actual gold-selling website. Anyway, my name is MetaGoblin. Until my next video, ciao. Ya te digo, esto es una fumada, ¿eh? Y esto es solamente la punta del iceberg, ¿eh? Esto es solamente la punta del iceberg. Te digo que la de oro que se saca por ahí, tío, y la de RMT que hay no tiene ningún sentido. La de oro que se mueve por abajo es una aberración. Y con lo del token, pues más normalizado está, ¿no? Y lo que he dicho, es como he dicho, en plan, en el mundo real también pasa, ¿no? Tipo, yo qué sé, de lo que siempre se dice, no, la policía después se fuma la droga o la vende. Pues yo qué sé, tío. Pues aquí igual, ¿no? Blizzard dirá, mira, porque haya tantos bots, pues mira, sacamos dinero también nosotros, ¿sabes? Porque se ponen a farmear, nos pagan el boosteo al 70, pues mira, pues yo qué sé. En verdad no salimos perdiendo. Si saliesen perdiendo ellos por mucho, sí harían algo. Pero no están perdiendo tanto lo de Blizzard si lo dejan pasar. Y lo han dejado pasar durante tanto tiempo. Yo creo que tiene que ser eso. ¿Existe la GM Island en el juego de verdad? Pues ni idea, tío, ni idea. Yo de los GM no tengo ni idea. Yo solamente me he encontrado un GM y fue en el PTR cuando iban a poner la Torre de Magos. Fue el único momento en el que me lo encontré. Porque ellos saben que aunque banen 1000 cuentas, dado el hecho de que este es su trabajo, son 1000 cuentas que se crean y busteos que pagan a Blizzard. Así que salen ganando igual siempre. Lo que acabo de decir, vaya, sí. Me está repitiendo lo que he dicho. Pero al final
final esta gente lo que mueve a todo el mundo, lo que mueve a la gente es el dinero. El dinero mueve un montón, tío. El dinero mueve un montón. Es lo que hay. El dinero mueve un montón. Y si salen a cuenta, pues le da igual. Y ya te digo, sacan un poco de a 3 meses diciendo, hey chicos, estamos baneando gente. Quedan bien para la gente. Diciendo, es como cuando Blizzard tarda 3 meses en un parche de equilibrio y dicen, hey chicos, os hemos escuchado, pero queremos tomarnos tiempo para tomar la decisión correcta. Y la gente tonta aplaude diciendo, guau, mira, Blizzard por fin ha aprendido, ha hecho cambios de equilibrio. Ya, pero es que han llegado 3 meses tarde. Entonces, ¿nuevo trabajo de RMT para todos? Pues mira, sí. Pues ya sabéis que podéis daros de alta en Hacienda siendo RMT. Exacto, tío. Exacto, qué barbaridad.